Buenos días, es un gusto estar aquí. Gracias a todas las personas que nos acompañan y gracias al comité organizador, a la Asociación de Pediatría, de Neonatología, a la empresa Sentidos y a Marcela, nuestra directora. Bueno, el regreso a clases, parece que volvemos, pero no llegamos. Vamos a hablar rápidamente sobre lo que es este regreso a clases y lo dificultoso que ha sido. Antes quisiera aclarar un par de conceptos acerca del COVID. Casi todo el mundo se va a infectar o se vacunará antes de que termine esta pandemia. Quizás ambas cosas y algunos con mala suerte tendrán estas dos opciones. La batalla por inocular al mundo no terminará hasta que el coronavirus nos haya tocado a todos de alguna de estas dos maneras, vacunándonos o a través de las infecciones. Este es como un gran incendio, el coronavirus, que no se va a detener hasta que encuentre toda la madera humana para poder quemar. Y hay ya más de 4.6 millones de personas, lo que es más del doble de mortalidad que cualquier brote desde la gripe española en 1918. Digo todo esto porque todavía vemos unas personas minimizando los impactos de esta epidemia. Esta epidemia no terminará en 6 meses. Los expertos generalmente coinciden en que el brote actual será domesticado cuando la mayoría de personas tengan algún grado de inmunidad, entre el 90 o el 95 de las personas, ya sea por vacuna o porque hayan infectado por el virus. Una de las peores consecuencias de la pandemia no solo es la mortalidad y la morbilidad, sino que ha sido el impacto en nuestros niños por la imposibilidad de recibir educación en las aulas y fuera de las pantallas, que ellos, especialmente por su edad, requieren más socialización y guía de sus maestros. No sabemos, lo conoceremos a largo plazo, el impacto del encierro y de las clases virtuales durante este par de años, especialmente en los más pequeños. Para los pediatras, coincidimos en que ir a la escuela no solo es tomar clases. La interacción social, las partes que tienen que ver con el neurodesarrollo, se están perdiendo. Y esta es algo crítico. Las clases deben ser presenciales, idealmente, y no de otra manera. Pero tenemos un virus. La educación en línea tiene algunas ventajas, pero en países como El Salvador carecemos de equidad. Muchas escuelas, por supuesto, no tienen, algunas ni baños, mucho menos van a tener internet. En los hogares no hay acceso a celulares o a pantallas, y esto hace que sea algo con poca equidad. Los niños están empezando a enfermarse por el COVID-19. En las últimas semanas hemos visto un aumento importante en el número de casos y ya están empezando a ir a hospitales. Hemos tenido fallecidos desde el inicio de la epidemia, especialmente niños con comorbilidad o con algunas enfermedades crónicas, y especialmente en aquellos niños que no pueden ser vacunados. Todos deseamos volver a clases, eso no hay duda, y coincidimos en que es importante, pero se puede hacer con una seguridad razonable. Sin embargo, esta pandemia no termina y hay que tomar decisiones eficientes, y eso es importante, la palabra eficiente, para que tanto estudiantes como personal de las escuelas estén protegidas. También es importante dejar de dedicar esfuerzos a medidas que no funcionan. Aquí les voy a mencionar una lista de las cosas que debemos dejar de hacer, porque ya a más de un año de la pandemia sabemos que no funciona. Lo que sí se debe hacer, primero, es vacunar a todo el personal en las escuelas. Esto es fundamental. Toda persona que entre a la escuela, sean maestros, proveedores, el de la cafetería, el director, debieran estar vacunados. Esta es la mejor manera de proteger a nuestros niños y de proteger al personal. Se debe buscar de qué manera se logra. La vacunación de jóvenes a partir de 12 años nos ha facilitado este regreso a clases. Es una de las cosas que de nuestras autoridades de salud están haciendo bien, porque sabemos que los que están vacunados tienen menor riesgo. Sí se debe usar cubrebocas. Todo niño mayor de 2 años
puede usar cubrebocas y debería ser una obligación para todos en las escuelas, sin importar si están vacunados o no. Ya sabemos que las personas vacunadas pueden adquirir el virus, aunque tengan menor riesgo de complicarse o de enfermarse gravemente. Debe usarse el cubreboca en toda actividad interior y exterior cuando se espera que haya un grupo de gente o tumulto. Perdón, es fundamental en el transporte público, porque la escuela implica llegar a la escuela, estar en la escuela, el recreo y llegar a la casa sin adquirir el virus. Entonces es importantísimo transporte público en el aula y al aire libre. Si hay una actividad donde estén todos juntos, deberían de usar mascarilla. Usar una mascarilla por periodos prolongados ¿implica algún riesgo para los hijos? Esa es una pregunta que nos hacen mucho a los pediatras. No, no hay ningún riesgo ni hay un aumento en la proliferación de gérmenes o bacterias por tener la mascarilla puesta, ni hay un aumento en los niveles de dióxido de carbono. La mascarilla la hemos usado por décadas el personal de salud y en países asiáticos, en niños y adultos sin ninguna complicación. Es importante guardar adecuadamente la mascarilla y considerar que el niño lleve más de una mascarilla a la escuela, porque probablemente va a perderla, la va a ensuciar y va a necesitar cambiarse. ¿Qué otras cosas sí debemos hacer en las escuelas? Ventilar espacios cerrados, las aulas, los autobuses, las cafeterías. Esto es algo básico. Las medidas de prevención, la vacuna, uso de mascarilla, distanciamiento social y la ventilación. Es quizás la ventilación una de las partes más importantes, porque si alguien está infectado en un espacio abierto o un espacio bien ventilado, se reducen los riesgos al mínimo. Es a veces igual o más importante que el uso de cubrebocas. Mantener una sana distancia. Estamos cansados de oírlo, pero seguimos viendo que no se respeta esta sana distancia. Tal vez en el aula sí, pero no en el recreo o en la cafetería. Es importante mantenerla por lo menos de 1,5 metros. Y en condiciones de alta incidencia de enfermedad, es importante para las escuelas crear quizás estas burbujas para que los niños de ciertas edades o de ciertas aulas no se mezclen en actividades con los de otros grupos. Facilitar el acceso a pruebas. Se pueden hacer convenios con algunos laboratorios para tener este acceso a pruebas. Se debe hacer a todas las personas que tengan síntomas o hayan tenido contacto prolongado con alguien enfermo. Y se debe pedir esta prueba. Se puede utilizar tanto la PCR, que es la ideal, las pruebas de ácidos nucleicos, pero también están las pruebas de antígenos, que son baratas y que nos pueden ayudar especialmente en las personas asintomáticas o que han sido contactos. Cuando se detecta un caso en una escuela, debe mandarse a aislamiento a quien resulte afectado y a cuarentena de 12 días a sus contactos. La cuarentena de 10 a 12 días es suficiente para todos los contactos y para esta persona que está infectada. Es importante aclarar que las pruebas nasal, ya sea PCR o antígeno, son pruebas diagnósticas. No sirven para ver cuándo la persona deja de estar infectada. Esto es un error que vemos en muchos colegios privados, que a una persona que sale positiva le piden una prueba PCR o antígeno negativa para volver a clases. Es una prueba diagnóstica que no sirve para saber. Hay personas que al día siguiente va a estar negativa. Sabemos que el periodo de contagio es de 10 días, por eso el aislamiento o el regreso a clase va a ser a los 10 o 12 días. No es necesario y está mal utilizado pedir una prueba nasal, PCR o antígeno para volver a clases en alguien que esté infectado. La higiene de manos, bueno, sigue siendo importantísimo. El lavado de manos, el alcohol, principalmente en niños mayores de 6 años, antes, después de comer. Y la etiqueta respiratoria, que consiste en cubrir la boca y la nariz al toser y al estornudar con el pliegue del codo, no con la mano. Enseñarles esto a los niños, enseñárselos a los maestros, porque la mano la usamos en otras actividades, ¿verdad? No acudir enfermo a clases parece lógico, pero seguimos viendo escuelas donde llegan niños enfermos, ¿verdad? Recordemos que la cepa delta puede dar síntomas
tan simples como náuseas y vómitos solamente. El COVID generalmente no da fiebre, entonces es importante saber que con cualquiera de estos síntomas, no necesariamente tos o flema, debemos quedarnos en casa y aislarnos. La limpieza y desinfección, sabemos después de un año de pandemia que se transmite fundamentalmente el virus del SARS-CoV-2 por vía aérea. Por eso es recomendable hacer limpieza normal y habitual de los espacios físicos, pero el CDC o el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos recomienda una limpieza profunda con desinfectantes cuando haya casos detectados. Lo que no es necesario hacer, colocar túneles sanitizantes en la entrada, no sirve absolutamente de nada más que para producir alergias y dañarnos la ropa. Los tapetes sanitarios, por favor, quitémoslos de todos lados. No sirven de absolutamente nada. Son una fuente de infección. Ahí está llena de bacterias y se pueden deslizar y caer. Los filtros, los controles de temperatura no sirven de absolutamente nada. Sabemos, como decíamos antes, que la mayoría de pacientes, especialmente los niños, no van a tener fiebre o van a tener una fiebre muy baja de 38 en los casos de COVID positivo. Entonces, no sirve de nada tomar la temperatura, los tapetes, los túneles. No sirve de nada estar rociando desinfectantes en muebles, en las personas, cuando entran a la escuela, ¿verdad? Hay una psicosis. Eso hemos hablado que una limpieza normal, diaria, es importante. Cuando se detecta un caso positivo, hacer una limpieza profunda, pero no podemos estar rociando constantemente a las personas porque no nos sirve de nada. Los separadores entre escritorios y pupitres en las escuelas es contraindicado porque impiden la circulación del aire y es importante, hablábamos antes, los espacios ventilados y una buena circulación. ¿Qué debemos hacer si nuestro hijo o la persona que cuidamos tiene una prueba positiva? Bueno, lo más importante es comunicar a la escuela para que hagan el rastreo de contactos. Muchas veces tenemos miedo de contar o escondemos o negamos nosotros mismos y no queremos hacer la prueba de nuestros hijos. Hagamos la prueba, hablemos con los contactos de los últimos 5, 6, 7 días y avisemos a la escuela. Aísle a su hijo inmediatamente y siga todas las medidas recomendadas por el CDC y por los organismos de salud. El aislamiento, como habíamos dicho antes, es de 10 días, con 12 días máximo es suficiente desde el inicio de los síntomas. Mi escuela permite que los estudiantes identificados a contactos cercanos asistan a la escuela. ¿Es seguro? No es seguro. Los contactos de alguien positivo del mismo aula deberían estar aislados de 10 a 12 días o hacerse una prueba el 5º o 7º día y si sale negativo poder volver a clases. El CDC no recomienda permitir la presencia de los contactos y los contactos cercanos que asisten a la escuela, si es que acaso asistieran, no deben reunirse con nadie en forma presencial. Y los deportes en la escuela. El CDC, el Center for Disease Control de Estados Unidos, recomienda que las escuelas cancelen las prácticas deportivas y las actividades extraarticulares sin mascarilla, especialmente en los deportes de contacto. Puede haber actividad física, puede haber clases de deporte si hay distanciamiento, si hay una clase de atletismo, de baile, etcétera, pero actividades como el fútbol, donde hay mucho contacto, en momentos de brotes como el que tenemos en este momento en El Salvador, no deberían de darse y deberían cancelarse en esos momentos. ¿Está bien que mi hijo use las áreas de juegos? Está bien. Puede compartir las áreas de juegos. Ahora ya sabemos más cómo se transmite el virus. Recordemos hace un año, rociábamos las bolsas del súper, lavábamos los alimentos, las botellas de leche, de todo. Hoy sabemos que es por la vía aérea y que duran muy poco el virus cuando está en una superficie. Los niños pueden usar las áreas de juego de forma segura, solo con una limpieza diaria y adecuada de estas áreas. Todo el personal, por supuesto, se debe lavar las manos y no es necesario limpiar y desinfectar los equipos del área de juego y educación entre cada uso. ¿Puede mi hijo compartir objetos como materiales de arte, de
y otros equipos deportivos con otros estudiantes. Sí, lo mismo que hablábamos antes, no es necesario limpiar y desinfectar los materiales de arte entre cada uso, pero sí periódicamente o cuando sale un caso positivo. ¿Y qué pasa con las vacunas en menores de 12 años? Bueno, esto es tema para otra conferencia. La Asociación de Pediatría, la cual tengo el honor de presidir, sacó un comunicado. En este momento, al día de hoy, no hay evidencia científica para el uso publicada, sí, pero no revisada por la FDA o por el CDC, ni por un organismo nacional como es el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, que nos diga qué vacuna es la mejor para menores de 12 años. Muy pronto, en un par de semanas, ya salieron los estudios, vamos a estar recomendando cuál es la mejor vacuna y cuál es la dosis y los periodos para vacunar a los menores de 12 años. Tengamos un poquito de paciencia y la mejor manera de proteger a los niños menores de 12 años es vacunando a todos los que están alrededor, a los mayores de 12 años, a los adultos, a los maestros. Muy pronto tendremos las vacunas y sabremos cuál es la ideal para los menores. ¿Quiénes no deberían ir a clases presenciales cuando hay brotes o alzas de casos de COVID como el que tenemos hoy en El Salvador? Bueno, la mayoría de niños pueden asistir a clases con las recomendaciones que ya dimos. Son muy pocas excepciones, como aquellos niños con alguna enfermedad congénita o que esté tomando esteroides con dosis alta, que estén inmunosuprimidos o que tengan una enfermedad crónica. Ojo, descompensada. Pueden tener una diabetes, pero si está controlada, pueden ir a clases. Pueden tener un asma, pero si está controlado y no están en crisis, pueden ir a clases. Los niños con una diabetes mal controlada, con desnutrición, con cáncer, o que tengan estos niños sanos, que tienen un familiar en su casa donde viven, que tenga cáncer o alguna enfermedad con inmunosupresión, tal vez sería bueno no asistir a clases presenciales. Los menores son un reflejo del comportamiento de los padres o de los adultos cercanos, por lo que es importante modelar buenos hábitos de higiene y protección para que ellos nos imiten y que puedan ejecutarlo en las escuelas. Nosotros somos el ejemplo en todo y en el caso de las medidas de prevención aún más. Los dejo con el lema del Congreso de Pediatría que inicia el día de mañana. En cada niño nace la humanidad. Muchas gracias a todos por su atención.